inversión por dividendos es la más fácil de hacer y además se puede sistematizar para que la aprenda todo el mundo. La bolsa, como tiene muchos números, muchas veces se confunde con la ingeniería. ¿Qué opinas tú de Bitcoin? ¿Crees que es un sistema Ponzi, como dicen algunos? Si está barata porque ha caído, cómprala. Y es que te da igual el ROE, el ROI, el flujo de caja del año que viene, todo eso te da igual. O sea, no es que sea una cosa que no funciona bien o que habría que mejorar, sino que es una atrocidad y una salvajada. Y esto hay que detener. Hola a todos inversores. Este es un programa muy especial porque hoy tenemos nada más y nada menos que a don Gregorio Hernández. Creo que es muy conocido en la comunidad, seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. El que no lo conozca, pues ya debería conocerlo, así que debería ver este vídeo, esta charla. Y Gregorio es un inversor con mucha experiencia, lleva muchos años divulgando sobre inversión. Yo creo que es uno de los primeros en hablar sobre inversión en España. Yo por lo menos no conozco a nadie que lleve tanto tiempo. Yo lo sigo a él durante muchos años y la verdad que mucha gente lo considera con cariño el padre de la inversión en España. Hola Gregorio, bienvenido. Hola Héctor, muchísimas gracias. Gregorio, yo suelo preguntar a los invitados quiénes son, que se presenten un poquito. Yo creo que contigo no hace falta porque eres muy conocido en la comunidad. Entonces me gustaría aprovechar el tiempo para hablar de muchos temas y voy a ir al grano sobre inversión. Entonces, Gregorio, tú eres muy conocido en la comunidad, sobre todo por los dividendos, hablar de dividendos. La primera pregunta no podría ser otra que ¿por qué los dividendos son buenos para la mayoría de personas y si crees que es la mejor inversión para la mayoría? Sí, yo creo que es la mejor inversión para la mayoría por varias cosas. Una es que al final todo el mundo lo que tiene son gastos, y entonces lo que necesita para cubrir esos gastos son unas rentas estables. Y vender activos no son rentas estables, eso es muy complicado. Otro tema es que la inversión por dividendos es la más fácil de hacer y además se puede sistematizar para que la aprenda todo el mundo. Vale, a mí me gustan otros tipos de inversiones, pero son más complicadas y no se pueden sistematizar. Vale, son para poca gente, digamos. Sin embargo, los dividendos lo puede sistematizar y eso hace que lo pueda hacer todo el mundo. Sí, totalmente. Gregorio, yo he leído todos tus libros. Aquí tenemos el Gracias, último Héctor. tuyo, que luego si quieres lo comentamos, pero he leído Muy bien. todos. Por cierto, recomiendo el de psicología, que me gusta mucho. La verdad que mucha gente lo deja de lado, el tema de la psicología, y ese libro lo considero una obra de arte. Yo Muchas gracias. sé a través de tus libros y de seguirte que aunque tu estrategia es dividendos, sí dejas una puertita abierta de un 5 o 10%, a lo mejor de otras actividades que Sí. buscando un retorno mayor o que te deje tranquilo en el aspecto especulativo. ¿Tú dirías que se podría invertir también siendo dividendero en growth, value, quality growth, crecimiento en general? Hombre, yo lo hago. O sea, que por supuesto que se puede. Lo que pasa es que eso es lo que te digo, que no es tan fácil de hacer. Entonces, yo creo que el que tenga tiempo, le guste analizar y tal, sí que puede invertir, o sea, dedicar una parte de su patrimonio a esas otras inversiones, pero el problema de eso es que ya no es tan fácil. Ya no se puede sistematizar tanto como lo otro. Entonces, la mayoría de la gente estará mejor haciéndose los dividendos, pero el que tenga tiempo y ganas está bien que haga otras cosas. Sí, totalmente. ¿Qué opina Gregorio? Por ejemplo, ahora se está hablando mucho de las stablecoins, criptomonedas, etcétera. ¿Hay alguna forma de invertir que podría ser siguiendo tendencias? Por ejemplo, en mi opinión es obvio, yo estoy invirtiendo parte de mi capital en stablecoin con las nuevas leyes de Donald Trump. Bitcoin creo que se van a ver muy beneficiadas independientemente del debate de si tienen valor, no dan flujo de caja, etcétera. Pero creo que son tendencias claras que están atrayendo flujo de capital del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Gregorio, de meter una parte en tu cartera, a lo mejor en tendencias que tú veas claras que van a ser un boom o que van a traer liquidez en los próximos tiempos? ¿O crees que hay que pasar y seguir tu estrategia clara a largo plazo? Bueno, en ese 5 o 10% que hablábamos, pues puedes hacer otras cosas.
Y entonces ahí, las que yo hago son siempre cosas que yo sé valorar. O sea, que las que se pueden valorar. No es que yo sepa valorarlas porque yo lo sé, pero los demás no. Sino que se pueden valorar. Las que tú dices de cosas que no se pueden valorar, también se puede meter dinero y si se quiere, pero claro, es diferente. Ahí lo suyo es poner un stock de beneficios. Porque cuando están entrando el dinero suben, pero cuando sale bajan. Entonces debes protegerte de alguna forma. ¿Vale? El equivalente a la diversificación en el largo plazo, en este otro tipo de cosas, es el stop. Muy interesante, la verdad que sí. Así tienes un potencial upside, pero protegiéndote de una posible caída. Claro, los stops son muy Gregorio, complicados de sí. usar, pero en cosas así hay que usarlos para mí. O en el oro, por ¿Y tú, ejemplo, igual. y tú sueles poner un stop con un porcentaje determinado, por ejemplo, un 10%, un 20%, depende del caso? A ver, es que como yo invierto en cosas que se pueden valorar, no uso stops normalmente. Cuando se usan, tienes que ver el tipo de activo que compras, dónde lo compras, qué beneficio esperas y cómo se mueve, si se mueve rápido o lento. Entonces, según todo eso, pones el stop más ajustado o menos. También depende, bueno, esto es gestión del dinero del trading. Depende de la cantidad de dinero que metes. Por ejemplo, imagínate que alguien dedica 10.000 euros a estas cosas. Pues el stop lo pone diferente si dedica 500 euros, que es el 5%, que si dedica 1.000 o si dedica 2.000. Porque esas cantidades representan un porcentaje muy diferente sobre su patrimonio dedicado a esto. Entonces, según sea el porcentaje de tu patrimonio, el stop se puede poner más cerca o más lejos. Básicamente, cuanto mayor sea el porcentaje, la cantidad, el stop tiene que estar más cercano. Si alguien de 10.000 euros mete 500, que es del 5%, el stop lo puede poner más lejos. Pero si mete 2.000 o 3.000, que es el 20 o 30%, el stop lo tiene que poner más cerca. Sí, interesante. Yo, uno de los libros que he leído, Gregorio, si no recuerdo mal, corrígeme, es el de, creo que se llama Velas japonesas y análisis técnico, ¿puede ser? Sí, sí, ¿Qué sí. importancia le das al análisis técnico, Gregorio? ¿Y cómo lo enfocas respecto a la inversión en dividendos o el 5 o 10% que estamos hablando más arriesgado? Quizás, ¿cómo enfocas ese análisis técnico? Claro, es diferente. El análisis técnico, digamos que es igual para todas las estrategias, o sea, no hay figuras diferentes, pero sí que se usa de forma diferente. O sea, no es lo mismo que tú estés invirtiendo a largo plazo por dividendos y compres Iberdrola y digas, bueno, pues ya he hecho 4 compras de Iberdrola, por decirte algo, voy a hacer otra compra de 1.000 euros. Eso, ahí se usa diferente que alguien que dijese, yo invierto a medio plazo en Iberdrola, entonces lo que quiero es comprarla en un momento que crea que tiene un potencial alto a 6 meses o un año vista. La empresa es la misma, las cotizaciones son las mismas para todos, pero uno usa el análisis técnico de una forma y el otro lo usa de otra. Sí, sí, totalmente. Sí, claro, si vas a invertir a largo plazo por dividendos, por ejemplo, en los gráficos deberían ser más a largo plazo, quizás incluso semanales, mensuales. No, Gregorio. Sí, sí, pero más que eso, es el tipo de situaciones y cuándo buscas el momento de compra. ¿Vale? Si vas a hacer una compra más de Iberdrola, pues a lo mejor lo haces en un soporte, que siguiente soporte. Si buscas una valorización especial en Iberdrola, estás comparando con otras empresas. Entonces tienes que buscar una caída fuerte o un momento en el que creas que por algún motivo va a subir mucho. ¿Vale? Sí, Entonces buscas diferentes cosas en el mismo gráfico. Y correcto. alguien que hiciese trading de corto plazo también tendría el mismo gráfico, pero buscaría cosas diferentes. Ujú. Es como si tienes un cajón lleno de cosas, pues según lo que tú estés haciendo, coges unas cosas o coges otras. Correcto. Si vas a jugar al fútbol, coges el balón de fútbol, si vas a jugar al tenis, coges la raqueta de tenis, por ejemplo. Sí. Gregorio, a la hora de elegir empresas de dividendos, en este caso,
¿Tú te sueles fijar o recomiendas a las personas que están empezando buscar un yield más alto, lo que suelen llamar una vaca lechera tipo Enagas, British American Tobacco, o quizás una combinación con empresas que te empiezan con un 2, un 3, pero más de crecimiento de dividendos? Yo creo que es mejor combinar, pero en general da mejor resultado comprar la de rentabilidad por dividendo alto. ¿Por qué? Porque la construcción que hacemos para definirlas realmente es teórica. Decimos, las que tienen rentabilidad por dividendo alta es porque crecen menos y las que la tienen baja es porque crecen más. Pero luego en muchísimas ocasiones no pasa eso, sino que las que la tenían alta crecen mucho y las que la tenían baja no crecen tanto y caen a precios mejores. Entonces esa división que hacemos habitualmente de las de bajo dividendo o alto dividendo es más bien una cosa teórica para entender inicialmente de qué va esto, pero luego eso en la realidad no se cumple en la mayoría de las veces. Incluso yo te he oído comentar alguna vez que, corrígeme también ahora, Gregorio, pues hablando de memoria, puedo mezclar conversaciones y demás, que incluso no descartas alguna empresa que no dé dividendos, pero que a lo mejor piensas Sí, claro. que lo va a dar en el futuro. Claro, si el negocio es bueno para largo plazo y hay una empresa que por lo que sea en un momento dado no paga dividendo, pero está barata, pues es una buena compra. No sería lógico que un inversor de dividendos, y además tampoco es nada fácil, tuviese 20 empresas que no paguen dividendos en estas circunstancias, y no es nada fácil porque no suele haberlas, Ujú. pero alguna en algún momento sí que se puede tener, claro. Correcto. Imagínate si fuese alguien que diga, es que yo necesito las rentas ya porque tengo tanto dinero, me he quedado sin trabajo, creo que no voy a volver a encontrar trabajo, así que de esto tengo que vivir y voy justo. Pues claro, esa persona no la tendría. O sea, no tendría estas empresas que no pagan dividendo. Pero en el caso general de gente que, bueno, pues estoy trabajando, estoy formando patrimonio, sí que se puede tener perfectamente alguna empresa de estas. Correcto. Una de las cosas que más me gustó de tu estrategia, Gregorio, de hace años que te sigo, es la simplicidad. Hay mucha gente que te habla de, es muy importante la valoración, descuentos de flujo de caja, tienes que mirar al detalle, pero tú, sin embargo, hablas más de que debe ser todo más sencillo, no debes volverte loco mirando 1000 ratios. Explícanos un poquito por qué piensas esto de la sencillez y si hay algunos datos fundamentales que tú le des más importancia a la hora de analizar una empresa. Pues es que la bolsa, como tiene muchos números, muchas veces se confunde con la ingeniería. La ingeniería no es sencilla, ¿vale? Si vamos a hacer un puente, no hace, pues vamos a hacer aquí 4 cuentas y que empiecen a echar cemento y a meter acero y esperemos que no se caiga. Tienes que calcularlo todo muy bien. Pero en la bolsa, por muchos cálculos que quieras hacer, no vas a adivinar el futuro. Entonces, si en un momento dado, por ejemplo, Procter & Gamble cae a un precio que está barato, pues lo esencial es que Procter & Gamble es buena empresa para el largo plazo, está muy gestionada, tiene un negocio sólido, tiene barreras de entrada. Si está barata porque ha caído, cómprala. Y es que te da igual el ROE, el ROI, el flujo de caja del año que viene, todo eso te da igual. Es la empresa que conoces perfectamente. Es muy buena. La tienes a un precio barato, que a lo mejor no es el más barato porque igual cae más, pero tú harás ya más compras. Pues es que la situación es clara, ¿vale? Entonces, si empiezas a calcular 50.000 ratios, lo único que puede pasar es que eso, algunos de esos ratios, que son poco importantes, te cambien la decisión y digas, bueno, la compro porque no sé qué ratio, en vez de darme no sé qué, me da no sé cuál. Y eso es ruido que te despista. Entonces, al no ser ingeniería y al no poder adivinar el futuro, fijarse en las pocas cosas sencillas que son importantes es la clave, por junto con la psicología que decías, para que las cosas te salgan bien. No te estoy oyendo, Héctor. Ahora, Ahora sí. disculpa, Gregorio, apreté aquí y no me di cuenta. Ahora sí me oyes, ¿verdad? Sí, Vale, sí. disculpa.
Gregorio decía que dentro de esta simplicidad, que desde siempre me llamó la atención, está el tema de la diversificación para que todo sea más fácil. Si una empresa cae, la otra te compensa y demás. ¿Cómo sueles tú diversificar o cómo recomiendas hacerlo a los oyentes? Y cómo debatirías el argumento que dicen algunos de que hay que concentrar para generar retornos superiores, que las personas que son ricas pues siempre han concentrado, que si hubieran diversificado no hubieran conseguido grandes patrimonios? ¿Cómo argumentarías tú el tema de la diversificación? Sí, no, es que eso es cierto, pero ¿cuánta gente puede conseguir eso? ¿Sabes? La gente normal tiene que diversificar. O sea, la gente que no diversifica, además, cuando se dice que la gente no diversifica, realmente es que no están invirtiendo. O sea, lo que están es creando una empresa. Que eso no tiene nada que ver con que nosotros compremos acciones de empresas. ¿Vale? O sea, el que creó la Mercedes o la BMW o cualquier empresa de estas, o Louis Vuitton, la que quieras, esa persona no estaba invirtiendo, estaba haciendo negocios. O sea, ahí está dedicando todo su tiempo y todo su dinero a una empresa. Eso no es que no diversifique, sino que es una persona que se dedica a los negocios, igual que otra se dedica a ser asalariado y dedica eso todo su tiempo. Entonces, esas situaciones no se pueden comparar para nada. Cuando nosotros invertimos, como no sabemos el futuro, tenemos que estar bien diversificados a largo plazo, ¿vale? En sectores, empresas, países, todo esto. Sin embargo, a medio plazo, que es una de las dificultades que tiene, no puedes diversificar tanto. Porque si tú tienes una cartera de 20 empresas de medio plazo, como el medio plazo es más complicado, sea growth, value, lo que sea, tienes que seguir esas 20 y además seguirlas muchísimo más que si las invirtieras en largo plazo en ellas. Y además tienes que seguir las alternativas por las que las rotarías en cualquier momento. Y eso es una cantidad de tiempo que no la tiene nadie. Entonces, en el medio plazo hay que concentrar mucho más que en el largo plazo. Por eso es más arriesgado, por eso es más difícil y por eso no se puede sistematizar. Aunque a mí me gusta y me parece bien que el que le guste también lo haga. Pero para la mayoría de la gente es mucho peor por eso. Y hablando de concentrar, no solo podemos hablar de concentrar en pocas empresas, sino también incluso en países. Yo, por ejemplo, Gregorio, soy muy crítico con Europa. Creo que va a una deriva muy negativa para las personas, para las empresas, una hiperregulación que está asfixiando a las empresas. Entonces yo hace un tiempo que ya ni siquiera invierto en Europa. Yo conociéndote, como te sigo, te leo y demás, creo que tú piensas que eso es un error porque al igual que ahora Estados Unidos está a la vanguardia de todo, es la bolsa o los mercados que más rentabilidad dan, esto se puede girar en el futuro y a lo mejor Europa dar mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué opinas tú esto de concentrar? Por ejemplo, yo estoy muy concentrado en Estados Unidos y ya enlazando con la pregunta y la argumentación que estoy haciendo, ¿qué piensas del futuro de la inversión en Europa? Yo creo que Europa lo va a hacer mejor. Creo que están cambiando cosas. O sea, la Unión Europea, el mejor resumen que yo sé hacer es que es una idea muy buena que ha sido muy mal ejecutada. Parece que se han dado cuenta y ahora están empezando a hacer las cosas mejor. Luego, aparte de eso, una cosa es hablar de Europa y Estados Unidos a la hora de montar un pequeño negocio nuestro y otra es a la hora de invertir en bolsa. Porque al invertir en bolsa, realmente invirtamos en Europa o en Estados Unidos, estamos invirtiendo en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos necesita muchas infraestructuras, porque en ese tema está mucho peor que en Europa. Y la constructora más grande de Estados Unidos es ACS. Entonces, la mejor forma de invertir en la construcción de Estados Unidos es comprar ACS en España, por poner un ejemplo. FCC también está allí, y el Santander, y muchas empresas europeas. Y las empresas americanas también tienen mucho negocio en Europa. O sea que esa regulación europea les afecta a ellas igual que a las españolas, o a las europeas, o sea, francesas, alemanas, lo que sea. Con lo cual, en este tema de la economía, es diferente hablar de pequeños negocios que son locales y que están en su comunidad y poco más, que hablar de la bolsa, que son empresas globales y están en todo el mundo. Pero ¿no cree, Gregorio, que, por ejemplo,
en España, en el caso de España, la regulación siempre te acaba afectando. Por ejemplo, tengo en memoria el caso de Ferrovial. Es que al estar, por ejemplo, en la regulación española, se inventan un impuesto, el impuesto especial a la banca, el impuesto especial a las energéticas. Al final, de una manera u otra, te acaban perjudicando. ¿No opinas que, por ejemplo, en el caso de ACS, Ferrovial, aunque vendan fuera, acaban siendo perjudicadas por las políticas internas? No tanto. Tú miras los resultados y beneficios y todo eso es similares a las empresas americanas. Y en Estados Unidos también hay regulación. O sea, tú fíjate lo que pasa con las redes sociales en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Ujú. Estados Unidos la intervención es de una forma diferente. Pero realmente es que en todos los sitios intervienen los gobiernos. Y intervienen distinto. Aquí te pueden comprar un porcentaje telefónica y allí les prohíben hacer sus políticas en las redes sociales, o sea, les intervienen las políticas de censura o de cualquier otra cosa. También intervienen las energéticas algunas veces. O sea, que es que la política en ningún sitio funciona bien. Funciona un poco diferente, intervienen de forma diferente, pero en todos los sitios intervienen en las empresas. Y esto, o sea, no es un mensaje negativo, sino que a pesar de que esto ha sido así de toda la vida, la bolsa siempre ha sido muy buena inversión. Si se consiguiese en algún momento que esto disminuyese, pues la bolsa sería aún mejor inversión. Sí, totalmente. Gregorio, enlazando con todo esto de la diversificación y demás, alguien que está empezando a invertir, que me suelen preguntar a veces, tú recomiendas, vamos a poner un ejemplo de 10.000 euros, por ejemplo. Yo Vale, sé que tú recomiendas la diversificación no solo sectorial, de número de empresas, sino temporal. ¿Cómo sí. podríamos empezar a invertir estos 10.000 euros? A lo mejor en un año, esperando caídas, en 4 o 5 empresas, en la mitad en dólares, la mitad en euros y libras. ¿Cómo lo harías? ¿O cómo lo aconsejarías a empezar? Depende un poco del ahorro de esa persona. ¿Vale? Si la persona tiene 10.000 euros y ahorra 500 al mes, es un poco diferente que si ahorra 1.000 o si ahorra 2.000. Si ahorra 500 euros al mes, por ejemplo, y tiene 10.000, pues si todos los meses hace compras de 1.000, ya va invirtiendo esa liquidez. Y entonces, si en algún momento hay una caída, pues en ese momento compraría más. Sin embargo, si esa persona ahorra 2.000 al mes e invierte 1.000, pues la liquidez no solo no estaría disminuyendo, sino que estaría aumentando. Entonces, esa persona a lo mejor debería hacer al mes 3 compras de 1.000 euros, porque así va invirtiendo parte de la liquidez y lo mismo, si en un momento hay una caída, la liquidez que aún tuviese la invierte en esa caída. En cuanto a zonas, yo no me pondría un objetivo de primeras, sino que iría comprando lo que fuese viendo más barato. Si en un momento dado, o sea, una persona invierte en una época y lo más barato que ve es todo Estados Unidos, pues me parece bien que meta los 10.000 en Estados Unidos. Si Europa está mucho más barata, pues me parece bien que meta los 10.000 en Europa, y si está equilibrado, pues puede ir metiendo más o menos la mitad y mitad. Pero no hace falta que sea 50 y 50%. Sí, totalmente. Gregorio, estamos hablando un poquito más bien para las personas que están empezando y demás, diversificación, Mm. empresas. Eh, Tu libro, has escrito un libro recientemente, que yo he leído, por cierto, muy interesante, que lo tenemos Muchas aquí. Vamos a aprovechar. Aquí lo tenemos. Se va al revés, se llama Independencia Financiera de la A a la Z de Gregorio Hernández. Gregorio, Sí, sí, está muy bien. este libro, ¿para quién está dirigido? ¿Para principiantes? ¿Nos explicas un poquito todo lo que estamos hablando, cómo empezar y demás? Yo lo he leído, pero cuéntanos tú un poquito, ¿para quién pensaste a la hora de escribir este libro? Pues este libro está pensado para gente que empieza a invertir o gente que ya está invirtiendo, pero no tiene claro cómo está invirtiendo. ¿Vale? Mucha gente que a lo mejor lleva años invirtiendo, pero lo que hace es ir un poco a salto de mata. Va comprando lo que en algún sitio oye que va a subir. Entonces, realmente no tiene una estrategia. Tiene, pues a lo mejor alguna mezcla de acciones, fondos, ETFs, oro, varias cosas. Pero eso es un conjunto incoherente que no sabe ni por qué lo tiene, ni le da tranquilidad, ni sabe qué hacer con él.
Entonces, tanto para la gente que está empezando como para la gente que no tiene clara su estrategia, o para gente que tiene clara su estrategia e invierte de otras formas, la que decíamos, valor, crecimiento, la que sea, pero quiere también invertir por dividendos, pues aquí es donde concentro al máximo posible todo lo esencial de cómo invertir por dividendos. Y la educación financiera básica y psicología, que es fundamental. Sí, yo más de una vez he recomendado tus libros y siempre comento que se lean primero el de Conoce la bolsa y deja de tenerle miedo. Para los más principiantes, los que no entienden muy bien la bolsa, se creen que es un casino y tienen el miedo. Después, segundo sería el de tu estrategia, ya para ir más al grano, cómo lo haces exactamente. Y tercero sería el de psicología, que para mí es la joya de la corona de esta trilogía, digamos. Ya a partir de ahí tienes libros de opciones, análisis técnico, más avanzado y demás. ¿Dónde Sí. englobarías este libro a nivel de conocimiento? ¿Sería uno intermedio? ¿Englobaría un resumen de todo? ¿Sería el primero a leer? Yo creo que ahora se ha convertido en el primero a leer para mí. Sí, sería como un paso inicial, ¿no? Sí, para mí este es el primero a leer. Y además es que tienes, bueno, inicial y con esto ya tienes prácticamente todo para invertir por dividendos. O lo tienes todo Vale, lo necesario para empezar. vale. Entonces, para Sí, mí este ahora es el primer libro a leer. sí, la verdad es que yo al leerlo me quedé con la sensación de que era un poquito un resumen desde el inicio y un resumen casi hasta el final de cómo llevar una estrategia, ¿no? La verdad Claro, que es súper interesante, Gregorio, y es te felicito por ello. de principio a final, una persona que no sepa nada, cómo hacer esa estrategia. Pero también va lo que te digo, para gente que siga otras estrategias o que esté invirtiendo, pero con un batiburrillo de cosas que no sabe lo que está haciendo, también este libro les ayuda a poder empezar a organizarse. A organizarse el que está desorganizado y al que invierte a valor, dividendos o cualquier otra cosa, que conozca la estrategia de dividendos y empiece a aplicarla. Correcto. Yo te debo confesar, Gregorio, que estoy intentando convencer a mi pareja para que lo lea. Ya empezó a leer un par de páginas y parece que de momento va bien. Llevo Muy bien. tiempo, llevo tiempo para que aprenda a invertir porque ella tiene una pequeña cartera de inversión que se la llevo yo porque ella básicamente dice que no tiene ganas de aprender, pero parece que con este libro está cogiendo un empujoncito inicial. La Pues verdad me que alegro, sí. me alegro. Para eso está, sí, sí. Oye, Gregorio, y entrando a lo mejor en activos con los que a lo mejor no suelen conectarse con los dividendos y demás, un poquito más especulativos, ¿qué piensas tú sobre Bitcoin? Se habla mucho de que cada vez es más importante porque el gobierno de Estados Unidos lo va o se supone que lo va a establecer como reserva. ¿Qué opinas tú de Bitcoin? ¿Crees que es un sistema Ponzi, como dicen algunos? ¿Crees que es un activo muy valorado? ¿Estás a un nivel intermedio, ni una cosa ni la otra? Yo en Bitcoin no invierto, porque no sé valorarlo. Entonces, yo lo que veo es que no se sabe ni valorarlo por fundamentales para decir aquí está barato y aunque caiga, pues yo lo mantengo. Ni tampoco están claras las barreras de entrada. Porque las ventajas que se supone que tiene Bitcoin, de esto de estar limitado a un sistema diferente y tal y cual, pues yo pienso que en cualquier momento podría salir otra cosa parecida que hiciese eso, pero mejor. Y no sé, y creo que no se puede estimar si eso va a suceder o no. Entonces, por eso te decía que en casos así, yo veo que el que lo compre debería poner un stop. Porque imagínate que sale un Bitcoin, por ponerte un ejemplo rápido y sencillo, de todas las cosas que se hablan de Bitcoin. El tema del consumo de energía. Pues imagínate que te sale algo parecido, pero que consume mucha menos energía. Y la gente en un momento dado dice, pues prefiero eso que hace todo lo que hace Bitcoin, pero además consume menos energía. Entonces vendo los Bitcoins y me paso a esto. Pues a lo mejor eso podría llegar a sustituir completamente al Bitcoin. ¿Vale? Eso es el tema de barreras de entrada, que al no poder valorarse, tampoco podemos valorarlas. Con lo cual yo veo muy complicado. O sea, es que estas cosas, cuando suben, ganar dinero parece muy fácil. Pero cuando se tuercen, y se supone que nada sube hasta el infinito, pues es cuando ves la importancia de saber valorarlo y de saber estimar las barreras de entrada. Y si eso no lo tienes,
pues tienes que poner stock de beneficios. ¿Y el oro lo englobarías al mismo nivel de Bitcoin de lo que estamos hablando o es diferente? Sí, yo lo veo parecido, muy parecido. Pasa lo mismo, luego imagínate que en un momento dado la gente diga, bueno, pues por lo que sea, en vez del oro vemos que esta función la cumplen mejor los diamantes, o el jade, o el lapislázuli, o los rubíes, o las gemas, lo que sea. Entonces venderían oro y comprarían todo eso. Como el oro no tiene beneficios ni paga dividendos, no puede recomprar acciones como hace una empresa. Hablábamos antes de Procter & Gamble. Si Procter & Gamble cayese muchísimo y casi todos sus accionistas vendiesen sus acciones y diese una rentabilidad por dividendo, por ejemplo, del 100%, pues es que comprándolas, esperando un año, ya te devolvían lo que te costaron las acciones. Y el segundo año ya ganarías el 100% y el tercero el 200%, porque tiene beneficios y paga dividendos. Con lo que no tiene beneficios ni paga dividendos, en caso de que caiga, no puede hacer nada por enriquecer a sus accionistas. Porque no puede pagar dividendos y no puede recomprar acciones como hacen las empresas. Una empresa que no pague dividendos, pero que también caiga mucho. Pues cuando ha caído, con sus beneficios que iba a dedicar a comprar otras empresas o a hacer una fábrica nueva o lo que sea, recompra sus acciones y sus accionistas ven aumentar mucho el valor de sus acciones. Aunque el precio no suba de momento, pues la empresa sigue recomprando acciones y, por ejemplo, una persona que tenía el 0,001%, pues puede llegar a tener un 1%. Y en una situación extrema, que eso siguiese así, que Procter & Gamble siguiese cotizando a un centavo, por ejemplo, pues la persona que compró 4 acciones llegaría a tener el 5% y estaría en el consejo de administración. Eso, con las cosas que no tienen beneficios, es imposible. Es imposible que pase. Gregorio, ¿vender para recoger beneficios o buy and hold, como se dice en inglés, y mantenerlo para siempre? Pues en el largo plazo es mantenerlo para siempre y en el medio plazo en algún momento hay que vender. Todo Por depende de ejemplo, la si vas a la estrategia de dividendos, para siempre. En dividendos debe ser para siempre. Eso te facilita muchísimo la vida. Es una de las cosas que hace que se pueda sistematizar. En el medio plazo hay que vender y es una de las cosas que hace que no se pueda sistematizar y no lo pueda aplicar todo el mundo. Porque vender es muchísimo más complicado y establecer reglas para comprar empresas buenas y baratas es fácil. Establecer reglas para vender esas mismas empresas es imposible. Tiene que ser algo muy artesanal. Y al ser muy artesanal no lo puedes sistematizar y no se lo puedes enseñar a todo el mundo. ¿Hay algún caso en el que tú recuerdes que hayas vendido o alguna situación especial que tú pienses, en este caso hay que vender sí o sí? Yo he vendido en OPAs de exclusión y casos en los que haya que vender, sí que hay gente que empezó a invertir en bolsa hace tiempo, no tenía estrategia, entonces se ha encontrado con que una empresa que le gustaba mucho o que la conocía, tiene demasiado. Por ejemplo, que tienen el 40 o el 50% en una empresa, que a veces es la empresa en la que trabajan, porque esa empresa les ha dado un programa de comprar acciones todos los años y han dicho, o sea, gente que no invertía en bolsa han dicho, bueno, pues me parece bien. Empezaron el primer año, el segundo tal, y cuando llevan ya 10 o 15 años, pues a lo mejor tienen ahí varios cientos de miles de euros y dicen, claro, es que ahora veo que esto funciona bien porque lo que metí me da dividendos y se ha subido. Veo que no estoy diversificado y veo que, claro, con lo que me queda de trabajo, con lo que ya he metido durante 20 años o 15 en una empresa que se ha ido acumulando con interés compuesto, pues si no vendo no voy a estar diversificado nunca, porque el 50 que es ahora, pues a lo mejor baja el 30 cuando me jubile, pero claro, tener un 30 en una empresa es mucho. Entonces, casos de esos que sí que los hay, sí que creo que deben buscar una estrategia para ir vendiendo para diversificar en otras. Gregorio, también creo que tienes digamos, un grupo, una comunidad. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste? ¿Cuál es digamos, el servicio
Si tú hablas con ellos diariamente, les aconsejas, ¿cómo sería el programa ese? Claro, eso es el Club de la Independencia Financiera, Sí, independenciafinanciera.club. Entonces aquí junto la teoría con la práctica, para que la gente aprenda lo más rápidamente posible a invertir. Entonces la inversión, como decíamos, es sencilla, pero tienes que tener las ideas muy claras. O sea, eso es lo importante, para que te ahorren mucho tiempo. Mucho tiempo y mucha intranquilidad. Porque la mayoría de las noticias que vemos no tienen importancia. Pero tienes que aprender a ver que eso no tiene importancia. La valoración de empresas pasa igual. Tienes que aprender a valorarlas de forma sencilla para que cuando estén baratas, comprarlas y no darte muchas vueltas a la cabeza y acabar no comprándolas. Luego sí hay tertulias de vídeo en directo respondiendo las dudas de la gente, explicando temas. En el foro respondo muchas dudas, en los artículos y las lecciones también. También hay una parte de medio plazo, para la gente que quiere medio plazo. También hay otra parte en la que explico cómo usar las opciones, que son un buen complemento. Opciones no de forma arriesgada, sino de forma segura y tranquila para mejorar un poco la rentabilidad del largo plazo o para el medio plazo. Y entonces con esto la gente lo que hace es aprender muy rápido y les ahorra mucho tiempo cuando están invirtiendo ahora y mucho tiempo el resto de su vida. Porque invertir en el largo plazo por dividendos es una cosa muy fácil que cuando la interiorizas y la automatizas te lleva muy poco tiempo y ese es el objetivo. interesante. Acaban de nombrar las opciones. Yo hace años usaba un poquito las opciones, pero básicamente vender puts de empresas que a lo mejor me interesaban si caían un poquito más, ¿no? Que a lo mejor Sí, no te importaba que cayera, cobrar la prima y después que te adjudicaran la put y quedarte con las acciones. Al final claro. dejé de hacerlo porque me requería más tiempo. Las opciones es también con el tema de los lotes, tienes que meter más dinero y demás, y al final dejé de hacerlo, ¿no? ¿Qué importancia, Gregorio, le das al uso de opciones hoy en día en la inversión? Depende de la estrategia. Para el largo plazo por dividendos es un buen complemento. La tienes que ver como si pones una orden limitada de compra un poco más abajo y a cambio de que no la puedas quitar, te pagan una prima. Si lo ves así, te ahorra mucho tiempo y te da ingresos extra que te hacen poder comprar más acciones. El problema de eso es el tema de los lotes, ¿no? Que muchas veces son a partir de 100 acciones y demás, Son 100 que a lo acciones, mejor sí, te, son 100 acciones. sí, que a lo mejor te obliga a destinar más capital cada vez que hagas esas operaciones. Pero si te fijas, hay muchas empresas que cotizan entre 5 y 20 euros, o incluso entre 5 y 30 euros. Ujú. Entonces tampoco es demasiado. Las que cotizan a varios cientos de euros, por ejemplo, Louis Vuitton, pues claro, Louis Vuitton son 40, 50, 60.000 euros, con esa no lo puedes hacer. O lo puedes hacer el que tenga mucho dinero, pero la mayoría de la gente no lo puede hacer. Pero con muchísimas empresas sí que lo puedes hacer. AENA, por Sí, ejemplo, sí, que estaba a 200 y pico ahora, ha hecho el split y ya pasa a estar a 2.000 por contrato, ya se puede hacer. Vamos, lo que te digo con Louis correcto. Vuitton. Antes también existían las opciones de AENA, pero eran veintitantos mil euros el contrato. Y ahora son 2.000. Sí, ese es un punto interesante de por qué a veces las empresas hacen split y demás, porque a veces me preguntan, oye, ¿por qué no dejan que la acción suba a $1.000, a $2.000? Bueno, este podría ser un motivo de ello, ¿no? Es uno de los principales. Para que una empresa tenga liquidez en sus opciones, tiene que tener un precio de acción relativamente bajo. Si no, eso es solo para institucionales. ¿Vale? Si quiere tener minoristas pero en sus derivados, pues con esto lo consigue. Y además, eso no solo le da más liquidez en los derivados, sino en el conjunto de las acciones. Porque hay mucha gente que hace muchas estrategias, muy mezclando muchas cosas, acciones, derivados y tal. Si el contrato es asequible, las hace, si no, no las hace. Y entonces, si esta gente invierte más, opera más en una acción, también los trades de corto plazo operan más en esa acción. Y el conjunto de todo ello, o sea, la liquidez atrae la liquidez, porque va trayendo a gente que hace estrategias muy diferentes entre sí, pero que
al tener más liquidez la empresa, eso les atrae como un imán. Sí, la verdad que sí. Buen comentario aquí, que a veces me preguntan por privado y es uno de los motivos. Gregorio, los últimos años han dado mucha rentabilidad a las conocidas Magníficas 7 y otras tecnológicas. Enlazando con preguntas que te hice anteriormente, ¿qué opinas a lo mejor de empresas como Google, que te da un 0 y pico por ciento, Meta también te da 0 y pico por ciento, incluso comprarlas antes de que empiecen a dar dividendos? Se me ocurre ahora Amazon, que aún no da dividendo y a lo mejor en el futuro puede darlo. ¿Qué opinas meter alguna empresa de esta dentro de la estrategia? Lo veo bien y claro, en estas empresas son casi el caso que decíamos antes de empresas que no pagan dividendos. O sea, a Google no la compras ahora por la rentabilidad por dividendos, sino porque el precio te parezca bajo y porque tiene una capacidad de pagar dividendos en el futuro, que la podrá usar como pagar dividendos, subir el payout o como recompra de acciones o como dividendos extraordinarios o como lo que sea. Entonces, ahora mismo no compras a Google porque te dé el 0,7 por dividendo, sino porque tenga un PER de 15 o de 20, por ejemplo. Y lo veo bien. O sea, son adecuadas para esta estrategia. Sí, totalmente. Gregorio, ¿invertir en China o mejor dejarlo de lado? Yo no lo hago. Yo lo veo muy arriesgado por varias cosas. Una cosa es que China está ya perdiendo población y las proyecciones que se hacen son que va a perder mucha población en las próximas décadas. Con lo cual, invertir en China se hace mirando el espejo retrovisor. Es decir, como ha crecido mucho en el pasado, pues supongo que va a crecer mucho en el futuro. Pero claro, el tema de la política de hijo único es ahora cuando está notándose en el tema de la reducción de la población. Hay proyecciones que, bueno, hay gente que ya dice, China generalmente con sus cifras, ¿vale? Entonces, ellos siguen diciendo que la población sigue aumentando, pero por cifras claras hay mucha gente dentro de China que dice que ya se está reduciendo. Y se va a reducir, parece, en las próximas décadas en varios cientos de millones de personas, porque la política del hijo único era, pues es una sin sentido. Y además ha hecho no es que solo sea un hijo, sino que ha creado un gran desequilibrio entre mujeres y hombres. Porque solo podían tener un hijo, pues querían que fuese hombre, para que pudiese trabajar. Si era niña, la cacharraban y tenían hasta que tuviesen un niño. Entonces eso hace que se reduzca mucho la población, cuando ya se coge la inercia de la cuesta abajo. Luego está el tema de que es un país, pues lo que te decía, con muchas cifras que no son. La macroeconomía en general, o sea, tampoco en Occidente nos podemos ver exactamente las cifras que nos dan de PIB, de inflación y todo esto. Pero en China es exagerado cómo las manipulan. Y luego en China está también el tema de las cuentas falsas, que es muy habitual que haya cuentas falsas en China. Entonces, cuando hay un problema temporal, es lo que te decía antes, cuando las cosas suben todo parece muy fácil, pero cuando vienen mal dadas es cuando tienes que saber si conoces lo que estás invirtiendo o no. Entonces, cuando hay un problema temporal en una empresa china que tenga gente en España, pues probablemente nadie en España sepa si eso es un problema temporal o permanente. Porque la empresa está muy lejos, hacen actividad que tú no puedes comprobar. Tú fíjate que ya hace décadas decían en los analistas de Wall Street, de los bancos de inversión, que les llevaba más tiempo ver si una empresa realmente era una empresa real que valorarla ya una vez que veían que parecía que era una empresa real. Pero claro, ver que era una empresa real no se hace mirando por internet los balances en España, o en Alemania o en Francia, sino que era irse a China a ver si el almacén existía, si realmente allí había gente que fabricaba lo que decían que fabricaban, si lo que salía del almacén realmente iba a clientes de verdad, porque montaban teatros de este estilo. Entonces, eso para inversores españoles es completamente imposible. Con lo cual, lo prudente es no meterse en sitios en los que cuando vengan mal dadas no vas a saber cómo salir. Sí, la verdad es que yo no invierto en China por lo que tú dices, básicamente. Incluso el crecimiento que han tenido durante ya un par de décadas, creo que es un crecimiento artificial. ¿Por qué? Punto uno, es verdad que al abrirse al capitalismo, digamos, a las exportaciones, han aumentado
su riqueza, pero que en realidad no llega al pueblo al mismo nivel que llega a los políticos. ¿Por qué? Porque al vender en monedas extranjeras como dólares, euros, etcétera, sobre todo dólares, con esos dólares también el gobierno compra yuanes, compra bonos con yuanes. Al final es un gobierno dolarizado, pero una población que vive de yuanes, y un yuan que se ha depreciado bastante, ¿no? Al final es una moneda muy débil, y creo que esa riqueza que tiene la percepción la gente de que China ha logrado las últimas 2 décadas no es real en cuanto a la población, que al final es la que consume dentro de China. Y aparte de eso, creo que el tema de los dólares, que mucha gente está hablando últimamente sobre que van a dejar de comprarle los bonos a Estados Unidos y van a tener un problema y demás, como comentaba antes, esos dólares le llega al gobierno, pero no le llega a la población. Al final China es potente de cara al extranjero por su dolarización, pero la población está viviendo con yuanes dentro. Entonces, al final creo que es un crecimiento que, unido a que la mayor parte de ese crecimiento es fomentado o dopado por la inversión pública, porque China, no olvidemos que es una dictadura comunista. Creo que al final no logro ver el potencial de las empresas chinas que le ven otros inversores, unido por supuesto a lo que tú acabas de comentar. ¿Cómo lo ves esto, Gregorio? Sí, es que es lo que te decía, o sea, las cifras macroeconómicas no nos podemos fiar de ningún país, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Francia, porque son un poco subjetivas y que se calculan de una forma que no es tan exacto como la temperatura que haga ahora en la calle. Pero en China esto es más exagerado. Y luego, lo que yo veo más, sí que puede que esté pasando lo que tú dices, pero lo que veo más es que si empieza ya a bajar la población, como dicen, pues claro, un país en el que baja mucho la población, la riqueza baja mucho, porque lo que crea riqueza son las personas. Y las proyecciones que hacen del descenso de la población en China de aquí a 2030, 50, 60, 2100, son muy, muy fuertes. ¿Tú piensas, Gregorio, que el dólar, como dice mucha gente, va a perder poder respecto a los BRICS y otras monedas? Incluso algunos comentan con el tema de las stablecoins. Yo pienso que puede potenciar incluso a Estados Unidos, porque se está posicionando muy rápidamente en un negocio que en principio podría ser billonario. Pero ¿cómo ves tú el futuro del dólar? Yo creo que sí que va a perder importancia el dólar, pero eso realmente va a ser bueno. O sea, el dólar fuerte de ahora es algo artificial. Y eso lo que el efecto principal que ha tenido durante muchas décadas es que los políticos americanos podían cometer más errores y taparlos con ese dólar fuerte. Al debilitarse el dólar, lo que está pasando es que los políticos americanos ya no pueden cometer tantos errores. Y eso es bueno para los americanos, para las personas físicas americanas y para las empresas americanas, porque sus políticos van a cometer menos errores que antes. Entonces, los políticos americanos sí que van a perder poder, eso les puede poner nerviosos, pueden hacer cosas absurdas, pero es que eso es bueno para todos los demás. O sea, que los políticos pierdan poder es bueno para todos los demás. Por eso la pérdida de poder del dólar, que a veces se ve como algo malo para Estados Unidos, yo creo que realmente va a ser bueno para Estados Unidos. No para los políticos americanos, pero sí para las personas físicas estadounidenses y para sus empresas. Sí, interesante, Gregorio. China, dólar, ahora pasamos a España, ya que estamos aquí. ¿Cómo ves Vale. invertir en empresas españolas directamente? O incluso, ¿cómo ves invertir en... Bueno, son 2 preguntas diferentes para no liarnos. ¿Cómo ves invertir en España? Y después te hago la segunda. Vale, vale. Yo España creo que tiene muy buenas perspectivas. Porque, como te decía, Europa está cambiando, ¿vale? Los políticos cambian, o sea, son malos en todos los lados, pero cambian su forma de hacer las cosas. No las hacen igual siempre. La sociedad también va cambiando. España tiene la mejor combinación de Europa de suelo barato y energías renovables para industrializar. Y Europa quiere industrializarse. Entonces eso ya se está notando. En los puntos de enganche de las eléctricas, que les piden grandes fábricas. Entonces creo que la economía española va a crecer en mucho
en los próximos años, gobierne quien gobierne. Porque son por una serie de coincidencias o casualidades que no dependen de ningún político. Tú ves un mapa de Europa, España es el que tiene más cantidad de suelo libre y es la que tiene más sol y más viento, las dos cosas, para poder industrializar. Italia tiene sol, pero tiene mucho menos suelo libre. Francia tiene casi tanto suelo libre como España, pero tiene mucho menos sol. Y también van a crear industrias en Italia y en Francia, ¿eh? No es que les vaya a ir mal. Pero la mejor combinación la tiene España. Pero ¿no crees que el gobierno busca? Yo a veces pienso que lo hace a propósito, porque si no es que no lo entiendo, pero busca que la industria no salga adelante, no haya innovación, no haya inversión. Las cortapisas que le ponen, ya no hablando de empresas que cotizan, sino simplemente a los autónomos. Hacienda que está más puntillosa que nunca. ¿No crees que hay un ambiente de que es imposible que las empresas mejoren, por lo menos exponencialmente, como en otros países como en Estados Unidos? O sea, creo que no es una respuesta sí o no, pero más bien si tuviese que decir solo una, te diría que no. Porque lo que pasa es que si tú miras atrás, la política nunca ha ido bien, pero la bolsa siempre ha ido bien, a largo plazo, con sus altibajos. Y pasa igual en todos los países. Entonces, lo que digo, no hay ningún país que sea perfecto, todos tienen sus problemas. Y España, que se están haciendo cosas muy mal, se están haciendo muchas cosas muy mal. Pero los políticos no son todopoderosos. Entonces, la mentalidad que yo creo que hay que tener es no tener solo un objetivo, digamos, sino tener dos. Uno es mejorar tú todo lo posible, darte cuenta de las cosas buenas que hay para que tú mejores. Y el otro es intentar cambiar la política para que esas cosas buenas sean más. Lo que está pasando ahora, creo, a mucha gente es que se centra en la crónica política y entonces todo lo ve muy negro y cree que solo va a ir mal y que es imposible que le vaya bien. Y eso no es cierto. O sea, los políticos son muy malos también porque la población pone unas condiciones que solo podemos tener políticos malos, es decir, una sociedad que cree que va a vivir una estafa piramidal, que son las pensiones, solo puede tener políticos corruptos y malos. O sea, es imposible que tenga otra cosa. Pero eso no quiere decir que todos la vayan bien. ¿Vale? Es como la deuda. Es muy alta, sería mejor bajarla, pero con la deuda que tenemos se puede crecer. Pues entonces aquí hay que combinar las dos cosas. O sea, no decir solo yo me da igual a lo mío y lo demás me da igual. Y tampoco decir me centro en la situación general y me deprimo mucho, lo veo todo muy negro y no hago nada por mejorar. Hay que combinar lo bueno de las dos cosas. Aprovechar lo bueno que hay e intentar cambiar lo malo que hay. Sí, interesante punto de vista. Y siguiendo en España, Gregorio, las pensiones, no te voy a preguntar lo de siempre, porque ya creo que todos los que investigamos un poquito el tema sabemos que está un poquito difícil. Algunos dicen que es una estafa piramidal. No, Yo eso creo es que una va teoría. más yo creo que va Sí, más sí. allá, porque no solo la estafa en sí de que los que vamos llegando vamos pagando a los que se van retirando y demás, sino que es que el dinero ese lo usan para la famosa huya de las pensiones. Yo ni siquiera sé si existe, ¿vale? Entonces la pregunta va a ser diferente, va a ser mojándome yo un poquito. Yo estoy a Muy favor de unas pensiones o capitalización directamente, que cada persona vaya aportando una cantidad para sí mismo. Después ya habría que mirar si coges un porcentaje para las personas dependientes, personas que tienen enfermedades, algo común, ¿no? Pero la mayoría de la cantidad que vaya para uno mismo, que esa cantidad se invierta, por ejemplo, en el SP500 y que tú tengas tus propias pensiones. Y yo creo que así bien. los gobiernos no podrían tocar ese dinero como pueden hacer ahora. Ese dinero es tuyo directamente y se va acumulando a un nivel que ni nos imaginamos, porque al final tendrías una cantidad de dinero después de trabajar 35, 40 años, 45 años, que ni nos imaginamos. ¿Tú estás a favor de unas pensiones de capitalización propia? Sí, sí, claro. Claro, claro, eso lo tengo en libros y todo eso. Eso es que es la única forma de hacer las cosas bien. Y ¿Crees además que tiene que ser sería la individual. solución?
Sí, sí. O sea, no la solución, sería un cambio de sociedad total. Un círculo virtuoso de enriquecimiento como no ha habido nunca. Y el sistema noruego de un fondo para todo el mundo tampoco vale. Tienen que ser cuentas individuales. O sea, eso Sí, no hay, sí, es sí. que no hay alternativa a eso. Sí, es que la Además, gente no es que entiende no que... es que sea Sí, mejor que lo que hay, es que lo que hay es una de las mayores atrocidades que ha cometido el ser humano. O sea, no es que sea una cosa que no funciona bien o que habría que mejorar, sino que es una atrocidad y una salvajada. Y esto hay que detenerlo. sí, totalmente. Y yo pienso que la gente no entiende que aparte de lo que se dice típicamente de que es una estafa Ponzi, que los mayores están viviendo con el dinero de los jóvenes y etcétera, es que aparte de eso le estamos dando al poder a los políticos de coger ese dinero y usarlo a su antojo, porque en cualquier circunstancia, no, es que hay una crisis, para salir de ella tenemos que coger dinero de las pensiones. Le estamos dando todo el poder. Bueno, pero el problema real es que se está dando una salvajada de dinero a los jubilados. Son ya más de 200.000 millones. Eso no tiene. O sea, lo que te digo es, no es que esté mal o que sea un error, es que es una salvajada y una atrocidad. O sea, el ser humano, pocas cosas más peores que eso ha cometido. ¿Vale? No se puede arruinar a los que nacieron después que tú de esa forma. Entonces, ya al punto que se ha llegado, ya hay que empezar a plantearse seriamente, hacerlo lo antes posible, que los jubilados vivan de sus viviendas. ¿Vale? Esto ya hay que dejarlo como, pues digo, pararlo ya lo antes posible. Tienen una vivienda, que la vendan o que la alquilen y que viven de eso. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo, por un tema moral y de todo. O hipoteca inversa. Sí, sí, hipoteca inversa, alquiler, venta, lo que pueda cada uno, pero que se la apañen con su vivienda. Sí, totalmente. Enlazando esto con otra pregunta que te quería hacer, yo nunca he entendido, Gregorio, por qué los países no pueden invertir, porque la creencia general de los políticos es que todo el dinero tienes que usarlo para gastar, para ayudar, subvenciones, pensiones, y yo siempre desde que era un niño decía, pero ¿por qué no pueden ellos invertir, montar una empresa para generar beneficios, ¿no? O en acciones, en el S&P 500. Por eso me gusta Trump, porque con sus cosas malas, creo que es el primer presidente que veo realmente que está invirtiendo, está generando activos para Estados Unidos en este caso, independientemente de si la gente cree en Bitcoin o también está invirtiendo mucho en IA. Independientemente de eso, pues después podemos discutir que este activo es mejor, este activo es peor. ¿Por qué crees, Gregorio? O se me está ocurriendo también Noruega, como tú comentaste ahora, que tiene un fondo en el que invierten, creo que el dinero del petróleo que van sacando Sí. y eso lo revierten en la sociedad. ¿Por qué crees, Gregorio, que los gobiernos o los estados no invierten? Y si crees que eso sería una solución para generar riqueza para los países realmente, como yo pienso. Yo creo que es mejor que invierta la gente. Es que la gente tiene que ser, o sea, no puede vivir como críos pequeños como viven ahora. Es decir, pues yo pago a la seguridad social y ya cuando no puedo trabajar que me mantengan y que saque el dinero donde sea y yo vivo como un niño pequeño toda mi vida. La gente tiene que invertir su propio dinero y hacerse responsable de su vida. Entonces, si el gobierno les hace esa función, pues el problema es que infantilizas a la sociedad. Pues está, entonces si el gobierno invierte, yo ya no invierto y a mí que me mantengan cuando no pueda trabajar. Entonces, creo que es mejor que el gobierno coja el dinero mínimo necesario para cumplir bien sus funciones y el resto que lo tenga la gente y pues sea la gente en la que lo invierta. Porque Sí, además luego pasa una totalmente. cosa. Cuando el gobierno invierte, luego cómo lo repartes entre unas generaciones y otras, que es el problema del fondo de Noruega. De ahí sacan las pensiones. Pero claro, tienes ahí un montón de dinero para todos los noruegos, lo mismo tengan 100 años que uno. ¿Y cómo lo repartes? Porque claro, los mayores dirán, pues vamos a subir las pensiones, que ya a mí lo que me toca es sacar de aquí. Y los jóvenes dirán, no, vamos a no subirlas tanto porque si no a mí me va a quedar menos. Entonces creas otro conflicto. El dinero, o sea, la propiedad de la riqueza tiene que estar en manos de la gente, porque si no das a los políticos, el que controla un activo tiene poder. Y lo suyo es que los políticos tengan el mínimo poder posible. Porque así lo van a hacer mejor y también porque ellos van a vivir mejor. O sea, es que era lo que te decía, una sociedad
que cree que va a haber una estafa premiada solo puede tener políticos malos y corruptos. Esos políticos malos y corruptos quieren tener mucho poder porque además son ignorantes. Una persona con dedos de frente que estuviese en la política, lo que querría es tener el menor poder posible porque así él va a vivir mejor y más tranquilo. Cuanto más poder tienes, más complicada es tu vida. Es que esta gente no se da cuenta porque pues es ignorante y no está al nivel que tendría que estar intelectualmente y espiritualmente para hacer estas cosas. Pero realmente, un político con dedos de frente querría tener mucho menos poder que el que tienen los políticos de ahora. Sí, al final es darle a los políticos el poder de hacer lo que quiera con tu vida, ¿no? Y con el dinero, tiene todo el sentido. Y no sé si has visto, yo no he investigado a fondo, pero sí leí titulares. Lo que quiere hacer Donald Trump de regalarle a cada estadounidense nacido, no sé si eran $3,000 o $5,000, invertirlo y que no pudieran tocarlo hasta la mayoría de edad. Después ellos, si querían, podían ir invirtiendo. No lo leí exactamente cómo era, Ya. pero ¿qué opinas de esta posibilidad? Pues si lo hacen, no será de las peores cosas que ha hecho un político, pero que le den los $3,000 el padre de cada hijo, porque eso lo tienen que dar los demás, ¿sabes? Sí, Pues el padre que se sí. lo dé al hijo y ya está. Yo no tengo por qué darle dinero a los hijos de los demás. Sí, totalmente. Al final el dinero que te dan los políticos es dinero que nos han quitado antes, así que Claro. al final es lo mismo. Gregorio, una pregunta que siempre te he querido hacer por curiosidad, porque Muy bien. tú eres, digamos, un ídolo para muchas personas que están empezando a invertir, que llegan a la inversión con tus libros. ¿Qué referentes tienes tú en el mundo de la inversión? Si te fijas en alguien especialmente, si cuando empezaste leíste a alguien que te impactó, ¿tienes algún referente inversor? Pues mira, es que no los tengo porque, claro, cuando yo empecé ni había internet, ni había programas de radio, o sea, de bolsa en la radio, ni había nada de nada, entonces era imposible que nadie tuviese ningún referente. Cuando yo nací, Warren Buffett ya existía, pero en España nadie sabía que existía Warren Buffett, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo empecé a invertir de forma autodidacta y cuando me enteré que existía Warren Buffett, pues yo ya tenía muchos años y ya muchos años invirtiendo. O Peter Lynch, Sí. igual, leí los libros de Peter Lynch, pero cuando yo me enteré que existía un señor que se llama Peter Lynch y que escribía libros, ya llevaba muchos años invirtiendo. No sé si has leído, se llamaba, a ver si lo recuerdo, Los dividendos aún no mienten. Creo que era Geraldine Weiss, que tenía un sistema es decir, cuando la empresa te daba un rango alto de dividendos respecto a su historia, era momento de comprar. Y cuando te daba en el rango más bajo de su historia, era momento de vender. Y le fue muy bien. No sé si tú conoces esta estrategia y qué opinas un poquito, variando del dividendo a algo más activo. Sí la conozco, pero ya te complican más la vida. ¿Sabes? Yo prefiero no meterme en eso. Porque luego hay empresas que tienen una rentabilidad por yendo baja a lo largo de su historia, pero te suben mucho. Por ejemplo, un ejemplo era el Ferrovial. Y puede que luego suban los dividendos y todos. Entonces, vives más tranquilo, le dedicas mucho menos tiempo si compras y no vendes que si haces eso. Si haces eso, lo que te digo, ya no es tan fácil, ya no es tan sistematizable. Mucha gente vendería cuando no debe, mucha gente se pondría nerviosa y mucha gente le saldría mal. Sí, la verdad que tiene sentido. Pues Gregorio, creo que ha quedado una buena charla, una horita como hablamos. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Para el que no te conozca, que creo que deben ser muy pocos o deberían ser muy pocos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde se pueden informar sobre el club de inversión? ¿Y dónde pueden comprar, por ejemplo, este libro y los que tienen? Ya yo digo que en Amazon está, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo pueden encontrar información respecto a ti en general? Pues el club de inversiones independenciafinanciera.club, todo seguido. Este libro, como es el primero que hago con una editorial, se puede comprar en todos los lados, en Amazon, El Corte Inglés, la FNAC, Casa del Libro, en papel, en audiolibro y en electrónico. Luego están mis demás libros en Amazon y luego me tienen las redes sociales,
en el canal de YouTube, el Instagram, la cuenta de Twitter, LinkedIn, Facebook, y en invertirenbolsa.info pues hay mucha información desde hace muchos años. Creo que no se me Correcto. olvida nada. En X, comentaste X, en X también está, ¿verdad? Sí, he dicho Twitter, que a mí me sale Twitter todavía. Ah, Lo de Twitter, X sí, no me dijiste Twitter. Cierto, cierto. no me Cierto, acostumbro a cierto, decir lo de cierto. X, no es que me parezca mal, pero no me acostumbro, me sale siempre Twitter. Sí, cierto. Pues Gregorio, muchas gracias. Yo voy a recomendar que, porque llevo mucho tiempo haciéndolo, yo creo que desde que estoy en redes sociales, creo que voy a hacer 2 años los próximos meses. Siempre he recomendado los libros de Gregorio y como tú comentaste, podría ser un buen libro este para empezar, pero yo también recomiendo después de este el de psicología, que siempre he dicho que es una joya para no ponerte nervioso. Tú explicas muy bien. Por cierto, la última pregunta, si tienes tiempo, Sí, Gregorio, las que quieras. la psicología, porque se me olvidó preguntarte por la psicología, algo muy importante. Este libro explicas muy bien cómo invertir tranquilamente, cómo dormir tranquilo. Explica que los momentos de pánico son los mejores para comprar históricamente y los de euforia suele ser al revés. Me encanta este libro porque yo lo leí hace tiempo, yo creo que a lo poco de tú sacarlo, no recuerdo ni cuándo fue. Creo que ¿Qué estás aquí en importancia le das 2022 a o la 23. psicología? 2023 22 o 23 me suena que saqué este libro. o 22. Bueno, pues yo lo debo de leer cuando lo O sacaste 21 justo, quizá. porque 21, me ya parece que fue el hace 2, 21. 3 años que, el Mm. 21. Puede ser, porque yo hace mínimo 2, 3 años mínimo que lo leí. Entonces, Gregorio, yo sé tu respuesta, pero para las personas que nos están viendo, ¿qué porcentaje de importancia le das a la psicología en la inversión? Muy alto. No tengo una fórmula para decirte 70, 80, 90, pero te diría que por ahí. Más bien te diría más que 80, 90 que 70. ¿Por qué? Pues precisamente eso, porque es que mucha gente cree que invertir consiste en adivinar el futuro. Entonces, intentan conseguir una forma de pensar que les haga adivinar el futuro. ¿Qué va a pasar? Pues ahora con los aranceles o con las renovables o con 50.000 cosas. Y eso es imposible. Entonces tienes que tener una forma de pensar que sea completamente diferente a esa, que es la que te permite invertir bien y estar tranquilo siempre. Con la otra es que la gente es que no para de ver noticias, vídeos por todos los lados, que uno ha dicho no sé qué, que el otro no sé cuál, que intenta cuadrar eso y llegar a hacer meter una coctelera y sacar de ahí si tiene que comprar o no tiene que comprar, y eso es completamente imposible. Sí, totalmente. La psicología es fundamental y vamos, el libro lo recomiendo y tú es decir, no es publicidad porque es la primera vez que hablamos tú y yo online, pero es un libro que me encanta. Desde que empecé en redes, pues siempre he comentado que hay que leer ese libro para entender la inversión. Y Gregorio, Muchas ahora sí gracias. la última y te dejo ir, pero es una Muy bien. pregunta que le hago a todos los invitados que pasan por aquí. Si quieres responder, si no quieres responder exactamente, puedes decirme un tipo o una descripción. Yo siempre pregunto a modo de entretenimiento, porque Mm. sabemos que tenemos que diversificar. Nadie va a comprar una sola empresa y recomiendo que nadie lo haga. Pero si te obligaran por lo que sea a meter todo tu dinero en una sola empresa o activo, ¿cuál sería? O si no quieres decir una en concreto, ¿qué tipo de empresa sería, teniendo en cuenta que no podrías venderla nunca más para el resto de tu vida? Pues es que eso me han hecho una vez, es que esa no respondo porque es que no tengo la cabeza organizada para responder a esa pregunta, ¿sabes? No te O sea, mi forma de pensar es precisamente que eso no hay que hacerlo nunca. Entonces, no sabría responder esa pregunta diciendo una cualquier empresa a voleo, claro, saldría del paso. Pero mi forma de razonar y de tener organizada la cabeza no me permite llegar a una conclusión en ese tema. Vale, yo suelo responder, Gregorio, a ver qué te parece. Suelo responder Realty Income. ¿Por qué? Un 6%, bueno, 5 y pico por ciento, depende del precio que lo compres, distribuido mensualmente, tendrías un ingreso mensual. Es una empresa que no bajó el dividendo ni en 2008 ni en 2020, si no recuerdo mal. Creo que lleva 30 años o 29 consecutivos aumentándolo,
Creo incluso que lo aumenta trimestralmente un poquito, es un 4% anual, pero bueno, con un yield inicial de casi un 6 está bien. Es un sector que se supone que va a durar toda la vida, como es el real estate en un país el más potente del mundo, y es una respuesta que yo suelo dar, realty income. ¿Qué te parece? Yo espero que hay muchas empresas buenas en muchos sectores y es lo que, lo que tengo en la cabeza. Hay muchas Perfecto, empresas que me perfecto. gustan. Sí, sí, sí. Pues Gregorio, muchas gracias. Es un placer haber estado aquí contigo hoy. Y el que no te conozca, pues ya es hora que te conozca, porque la verdad que es un gusto irte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Gregorio. Un saludo. A ti, saludos.